Te doy la bienvenida a esta comunidad de padres coach. Yo soy Laura García, coach infantil, juvenil y familiar. Y recuerda que un padre coach es aquel que se dedica a estar constantemente indagando y capacitándose para hacer su labor de maternidad o paternidad la mejor posible. Tal vez te has preguntado alguna vez si estás teniendo una filosofía de disciplina correcta. Muchos padres dudan y no saben si están siendo muy estrictos a la hora de disciplinar a sus hijos o muy fuertes, o si están siendo por el contrario muy suaves. ¿Y qué pasa con esto? Que los padres empiezan a dudar, no saben hasta qué punto ir y obviamente al final los perjudicados terminan siendo los niños si no tenemos una filosofía de disciplina positiva correcta. Así que en el video de hoy lo que te voy a contar es lo que sí queremos lograr y lo que no queremos lograr con nuestra filosofía de disciplina positiva. Bueno, antes de decirte qué es lo que sí queremos y lo que no queremos lograr con la disciplina, te voy a contar así muy rápidamente cuál es el objetivo de la disciplina positiva. Entonces, el objetivo de la disciplina positiva es que logremos tener unos niños que cumplan con los límites, que cumplan con las normas y que se comporten, digamos, adecuadamente en cada contexto, pero la idea es lograrlo desde el amor y desde el respeto hacia nuestros hijos. Hay algo muy importante acá y es, no importa si te equivocas de vez en cuando. Te va a pasar que de vez en cuando, no sé, te sales de casillas o alzas la voz, y digamos que esto pues es normal y es natural porque como mamá o papá eres humano y no siempre vas a hacer las cosas perfectamente. Pero quisiera que hiciéramos un balance, o que hicieras un balance y te dedicaras a ser mucho más intencional en vez de ser reactivo la mayor parte del tiempo. Y te voy a explicar cuál es la diferencia entre ser intencional y ser reactivo. Entonces, ser reactivo es actuar siempre con la cabeza caliente y actuar siempre como gobernado por esa emoción de rabia, de tristeza o de frustración que a veces puedes tener cuando tus hijos están cometiendo algún error o se saltaron un límite o pues hicieron alguna falta. Eso es ser reactivo, actuar gobernado por el impulso. ¿Listo? Y luego puedes ser intencional. ¿Qué es ser intencional? Es esperar a que la urgencia pase, esperar a que los ánimos se bajen y, digamos, actuar mucho con la cabeza fría, pensando qué necesita tu hijo en ese momento, qué necesita aprender, qué debes como mamá o papá enseñarle, y sobre todo también buscar el momento adecuado y el lugar adecuado para enseñarle esa lección. Eso es ser intencional. Como te digo, es muy difícil ser intencional siempre. Entonces, lo importante es que la mayor parte del tiempo logres ser intencional y menos veces ser reactivo. Empezamos con lo que no queremos con nuestra filosofía de disciplina positiva. Lo que no queremos es que los niños actúen bien solo como para gustarnos o para evitarse un regaño o un castigo, pero que al final ese actuar bien no sea lo que les haga sentido, sino, como te digo, que lo único, que solamente lo hagan por caerte bien a ti o por evitar un regaño o un castigo. Entonces, si tú empiezas a basar, o si tú te dedicas a basar tu filosofía de disciplina en regaños, en castigos, y digamos es como una filosofía punitiva, pero no hay una enseñanza, pues los niños no actuarán bien porque crean que actuar bien es lo correcto o porque les hace sentido esas buenas acciones, sino que lo único que van a querer es pues no recibir el castigo. Entonces, eso es lo que no queremos. Y lo
hijo sea mucho más autónomo y que sea mucho más responsable a la hora de tomar sus decisiones y elegir él mismo cómo va a actuar. Ojo, así la figura de autoridad no esté presente. No es como que solamente se porta bien cuando lo están viendo o cuando la figura de autoridad está presente, sino que él conscientemente sepa cómo debe actuar o cómo quiere actuar, esté o no esté la figura de autoridad. Y para eso es donde entra tu papel de entrenador, para eso, o aquí es donde entra tu papel de entrenador o de padre coach. Cada vez que tu hijo cometa un error, lo importante acá es al final, con la cabeza fría, como vimos, siendo intencional, hagas una retroalimentación amorosa con tu hijo para, digamos, el objetivo es enseñarle cómo debe actuar, o sea, cuál es la manera correcta de actuar y sobre todo una enseñanza de cómo debes actuar la próxima vez. O sea, esta vez te equivocaste, cometiste este error, ¿cuál es la manera correcta de actuar la próxima vez? O si se te vuelve a presentar esta situación, ¿cómo deberías actuar? Entonces así lo que tú estás haciendo es un entrenamiento a tu hijo cada vez que comete un error para que él entienda y aprenda las maneras correctas de actuar. Además, como lo estás haciendo de una manera respetuosa y amorosa, no estás generando temor en él, entonces no estás haciendo que él actúe bien por temor, sino que estás logrando que él actúe bien porque eso le hace sentido. Entonces se vuelve un niño autónomo y se vuelve un niño responsable a la hora de tomar decisiones y elegir cómo va a actuar, porque eso es lo que le hace sentido. Te voy a dejar en la descripción de este video el link de mi curso online de disciplina positiva y de crianza respetuosa. Son 14 módulos y en cada módulo te doy distintas herramientas y estrategias para lograr esto, para lograr disciplinar a tu hijo desde el amor y el respeto y lograr así que él tome buenas decisiones. Yo sé que a ninguno de nosotros nos enseñaron cuáles son las maneras correctas de educar y desafortunadamente a nadie le enseñan a ser mamá o papá. Entonces generalmente lo que hacemos es replicar lo que nosotros vimos o lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Pero es muy importante que tú estés acá en esta comunidad porque te vas a dar cuenta que educar como por defecto o por instinto no es la manera correcta, sino lo importante es trabajar en ti y capacitarte para hacerlo cada vez mejor. En este caso, si tú te dedicas a educar y a tener una filosofía de disciplina punitiva, ya nos dimos cuenta que los niños van a actuar por gustarnos o por temor al castigo y no porque eso les haga sentido. Si te equivocas de vez en cuando no pasa nada, lo importante es que trates la mayor parte del tiempo de ser intencional, como te decía. De vez en cuando tenemos días malos, días con, no sé, bajo estado de ánimo, nos fue mal en el trabajo, tuvimos algún problema y tenemos como menos paciencia y reaccionamos mucho más fuerte y más rápido. Pero lo importante acá es que hagas un trabajo de conciencia en ti mismo y te dediques la mayor parte del tiempo a ser intencional. Recuerda que te dejé en la descripción de este video el link de mi curso online de crianza respetuosa y disciplina positiva. Estoy segura que te va a servir muchísimo, muchísimo. Y bueno, nos vemos en el próximo tip de Padres Coach.